Bueno, muchas gracias, buenos días a todas y todas, gracias por estar acá, gracias Roberto por la presentación, a los amigos de Le Monde Diplomatique que nos dieron este espacio para poder dialogar. A mí me invitaron a un conversatorio, entonces en conversatorio conversa, digamos, voy a hablar un poco, pero básicamente vamos a tratar de hacer una ida y vuelta porque supongo que hay muchas preguntas. Les cuento un poco por qué el libro, ¿no? Por qué decidí escribir el libro. Esto surgió a propósito de una reflexión sobre qué estaba pasando con las democracias en América Latina, ¿verdad? Claro, hay muchos ángulos de ataque ante esa cuestión, ¿verdad? Pero a mí me interesó mucho ver qué había pasado con el tema de la justicia social y la justicia distributiva en los procesos de democratización que se habían venido dando en América Latina a lo largo de los últimos 25 años. Bueno, y la verdad es que cuando me puse a avanzar en esta investigación y a buscar algunos datos muy firmes, llegué a una conclusión que me temía que podía ser, pero que nunca la había percibido de una forma tan clara, y era de que estos procesos en América Latina, al cabo de 20-25 años, evidenciaban índices de desigualdad social peores que los que teníamos en la época de la dictadura, lo cual fue realmente un verdadero shock. Porque uno podía pensar de que no iba a haber mucha mejora, pero lo que hubo claramente fue una involución en términos de distribución, ¿no es cierto? En términos de igualdad. Lo que hubo fue una agudización de las tendencias hacia la desigualdad y hacia una distribución más inequitativa del ingreso. Y un poco revisando todos esos datos, ¿verdad? Básicamente datos para los países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, bueno, sin llegar a ser un diagnóstico catastrofista, pero era evidente de que algo había fallado en estos procesos. Con esto yo no quería decir que nada se hizo, ¿verdad? Cuando yo hago estos planteos mucha gente dice, bueno, pero se han aplicado políticas de combate a la pobreza, sí es cierto, en algunos países los pobres son un número menor de lo que eran en el pasado, el caso de Brasil es muy impactante, ¿verdad? Pero están apenitas arriba del umbral, ¿verdad? Pero aún así mejoraron las condiciones, pero el problema es otro, el tema es la distancia entre ricos y pobres en todos nuestros países se acrecentó y de una manera realmente escandalosa, ¿verdad? Así que eso fue lo que me decidió a explorar ese tema ya en más detalle, a escribir un poco, por eso lo del título de Aristóteles. Yo soy profesor de filosofía política, ¿verdad? Y por supuesto enseño Aristóteles como una enorme síntesis de una riqueza extraordinaria en el mundo de la antigüedad clásica griega, pero sus enseñanzas siguen siendo importantes hoy. Un poco yo por eso digo, esta Latinoamérica se ha convertido en un gigantesco Macondo y a raíz de eso el título, ¿verdad? ¿Y por qué Aristóteles específicamente? Bueno, porque él decía, bueno, ¿qué es la democracia? Y la democracia es el gobierno de los más en beneficio de los pobres, ¿verdad? Y esa definición hoy sería subversiva en América Latina. Si digo eso me apedrean, me lapidan. Ya me ha venido pasando, tuve algunos pequeños incidentes amistosos con gente amiga, ¿verdad? Pero que, claro, porque yo lo que digo entonces es que tenemos que hacer una revalorización de las palabras y ser más cuidadosos cuando nosotros decimos, bueno, a ver, la democracia en Argentina, en Chile, en Brasil, bueno, en realidad no hay democracia acá. No son regímenes democráticos si uno se apega estrictamente al sentido de las palabras, lo que quiere decir. Digamos, Aristóteles jamás diría eso, por eso acá lo que hago en el libro es una imaginaria resurrección de Aristóteles, lo hago volver por América Latina, aparece él en un grupo de estudio de Claxo, yo lo hice en la época en que trabajaba en Claxo como secretario de la organización, y entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si este Aristóteles resucitara y viniera a participar en algunas de las discusiones que estamos organizando, ¿no es cierto?, en Claxo, en donde se hablaba muy a la ligera, bueno, la democracia aquí, la democracia allá, y aparecía este señor diciendo, bueno, déjenme ver un poquito, a ver si es una democracia o no, porque esto es una petición de principio, es un a priori lo de ustedes, ¿por qué no examinan la cuestión a fondo o déjenme a mí que lo haga? Entonces le dice a la gente, bueno, hágalo usted, maestro, y él recorre América Latina en ese viaje imaginario y vuelve con una serie de datos tremendos.
Y la conclusión que saca él, ¿cierto?, en esto que yo le escribo, es, mire, esto podemos llamarlo de cualquier manera, si ustedes quieren, pagando tributo a un formalismo academicista, pero en realidad lo que yo he visto no son regímenes democráticos, porque son regímenes en donde prevalece un grado de injusticia social muy grande. Ese proceso comparativamente ha venido acentuándose de manera paradojal con la recuperación de la democracia, y en realidad habría que pensar en otros nombres. Y en el mundo de la antigüedad clásica, él dice tanto lo que hizo Platón, ¿no es cierto?, mi maestro, o lo que yo pienso, es que en realidad son oligarquías, son gobiernos de minorías o de mayorías electorales, pero de minorías sociales, que han beneficiado sobre todo a las minorías sociales, a las élites, a los grupos más privilegiados de estas sociedades. Y entonces la propuesta que sale de ahí, no sé, lo que yo pongo en boca de Aristóteles, es que estos que llamamos hoy democracias en América Latina, sobre todo la experiencia del Cono Sur, son gobiernos postdictatoriales, ¿verdad?, que han restaurado algunas de las libertades que habían sido brutalmente conculcadas, pero cuyo desempeño no permite caracterizarlos como democracias, ¿verdad? Y que por lo tanto es hora de, en una situación política como la que tenemos en América Latina, tan complicada, tan sometida a ataques de los sectores, digamos, de la derecha, que no se resignan a los pocos avances que ha habido, y por supuesto Estados Unidos, muy agobiado por un derrumbe de todo un sistema de alianzas internacionales y los incendios que se están produciendo en Medio Oriente y en Ucrania, que probablemente terminen según muchos observadores, en el estallido de una guerra que puede llegar a ser catastrófica. Bueno, Estados Unidos lo que ha tratado de hacer es restablecer la obediencia de los países de América Latina en un momento de mucha crisis, en donde no se puede permitir el lujo de tener un patio trasero con gobiernos de izquierda o gobiernos revolucionarios, sino que se requiere uniformizar a todo el continente para enfrentar esos grandes desafíos internacionales que se están viendo de manera dramática hoy por hoy en las páginas internacionales de los diarios. No vuelvo a repetir, un Medio Oriente en llamas, una situación fuera de control por parte del Estado Islámico, afectando a Siria, a Irak, pero también teniendo reverberaciones que están llegando ya a Arabia Saudita, que es la gran base, la gran plataforma que tiene Estados Unidos en la región. La otra es Israel, ¿verdad? Pero básicamente Arabia Saudita, que están sintiendo ya los cimbronazos del yihadismo, y que si llegaran a provocar una crisis en el gobierno saudí, para Estados Unidos sería un dolor de cabeza gigantesco. Previendo todo eso, un poco hay una política, bueno, de recomponer la obediencia, la sumisión de América Latina, acabar con las experiencias del bolivarianismo, sobre todo en Venezuela, por la gravitación económica de Venezuela en toda la región, y en ese sentido, bueno, estos procesos democráticos llevados a una mínima expresión, mantener las elecciones, mantener un sistema de partidos, pero olvidarnos de lo que es la misión de la democracia, que es la construcción de una buena sociedad. Un gobierno democrático se supone que tiene que construir una buena sociedad, y una buena sociedad pasa, ¿no es cierto?, por eso que un teórico del liberalismo, para que no vayan ustedes a pensar que solo abrevo en las fuentes del pensamiento marxista o del pensamiento socialista, un teórico del liberalismo como John Rawls, un gran teórico, ¿verdad?, dijo, la justicia social es la virtud primera de las instituciones sociales. O sea, sin justicia social, ¿verdad?, estamos en falta en lo que es la virtud primera de las instituciones sociales. De manera tal que pensar que un proyecto democrático tiene que avanzar en esa dirección no es algo traído de los pelos, es algo absolutamente razonable en función de la ética que debe conformar a todo proyecto democrático. ¿Estamos cumpliendo con eso? No. La experiencia demuestra de que estamos, en realidad, lo que hemos hecho fue favorecer la situación de los sectores más privilegiados de nuestras sociedades, enriquecer a los más ricos y hacer algunas políticas que aliviaron las situaciones más extremas, eso es innegable, pero al mismo tiempo creando una sociedad mucho más desigual, como algunos dicen, una sociedad a dos velocidades, una para los ricos, otra para los pobres, que no son tan pobres como antes, pero son más
menos iguales que lo que eran en el pasado. Y creo que esto abre toda una discusión acerca de qué hay que hacer, ¿no es cierto?, con estos regímenes democráticos, cómo hacerlos avanzar en una dirección efectiva. Digo, la experiencia europea de la posguerra es completamente diferente a la nuestra. Esas sociedades se construyeron como sociedades más iguales, más igualitarias, más justas a partir de la recomposición democrática. Acá nos pasó al revés. Entonces tenemos que llamar las cosas por su nombre, que me parece un ejercicio muy importante, decir, miren, estos pueden ser proyectos democráticos en gestación, yo no le concedería la palabra democracia porque eso entonces ya de alguna manera los gobernantes se sienten como que han cumplido, y no han cumplido. Yo creo que no han cumplido y deben cumplir. Y deben cumplir, entonces no les entreguemos la ofrenda preciosa de decirle lo que he construido acá o lo que estamos construyendo acá son gobiernos democráticos, porque en realidad no son gobiernos democráticos, hace falta mucho para avanzar en una democracia. Y yo creo que este escenario sociopolítico es diverso en América Latina también. Sería injusto que yo pusiera a todos los países en una misma bolsa, ¿verdad? Algunos han hecho más esfuerzos que otros. Yo creo que ahí es interesante abrir una discusión sobre las experiencias bolivarianas en Sudamérica, que están absolutamente estigmatizadas por la prensa, los horrores que se dicen de los casos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, bueno, me hacen acordar un poco lo que se decía acá en este país sobre la experiencia de la Unidad Popular en Chile, ¿no? El mismo libreto, la misma campaña, la misma política de desestabilización, los mismos actores que juegan una y otra vez, reaparecen 40 años más tarde en otros países, ¿verdad? Pero hay que reconocer, por ejemplo, algo muy importante, y es que tanto si hay un rasgo que diferencia a Bolivia, Ecuador y Venezuela de otros procesos como los de mi país, la Argentina, o acá en Chile o Brasil, es que en aquellos se hizo una profunda reforma constitucional, ¿verdad? Y esto me parece que es un dato muy importante. En la experiencia de Chile de los años 70, de alguna manera toda la izquierda participaba en la creencia de que el orden constitucional tenía la suficiente flexibilidad como para hacer posible la gestión de un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, orientado hacia la recuperación de los recursos básicos, ¿no es cierto? Recordamos todo, la estatización del cobre, la reforma agraria, de la banca, etc. Unos programas extraordinariamente avanzados para la época y que reaparecen, ¿verdad?, 40 años después en la experiencia de otros países, ¿verdad? Tropezando con los mismos obstáculos internacionales y locales ante proyectos de esa naturaleza. Pero lo claro fue que en aquella época, en los años 70, yo vivía en Chile en esa época, ¿verdad?, se consideraba que no era necesaria una reforma constitucional y que el aparato institucional del Estado burgués podía albergar un proyecto que llevara adelante un proceso de transformaciones radicales y profundas. En ese error no incurrieron ni Chávez, ni Correa, ni Evo Morales, en parte porque aprendieron, ¿verdad?, de la experiencia chilena, hicieron una buena lectura de que ese obstáculo, ojo, yo con esto no quiero de ninguna manera culpabilizar a Salvador Allende, todo lo contrario, yo creo que fue un adelantado de su época, y mi más profundo respeto y admiración por su obra, pero en aquella época nadie pensaba que el orden constitucional era algo que tenía que ser sometido a discusión. Incluso en la izquierda no era un tema que se hablaba. La preocupación era las transformaciones estructurales, la expropiación de los latifundios, del gran capital en el banco, la recuperación del cobre como el sueldo de Chile, como decía don Salvador Allende, pero no el orden constitucional. Ellos aprendieron de la historia, hicieron una reforma constitucional, plasmaron un nuevo orden constitucional en donde las críticas que yo puedo hacer a la democracia en otros países, ya hay que hacerlas de manera mucho más matizada en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, porque ahí efectivamente se lograron avances muy significativos en materia de justicia social. En el caso de Bolivia es una experiencia absolutamente inédita en más de 5 siglos de historia, ¿verdad?, en donde hay una tarea, una labor de producir políticas sociales que achicaron esa enorme desigualdad que había entre una casta, realmente más que una clase adinerada, blanca, etcétera, y una gran mayoría de población originaria que estaba aplastada y sometida en lo más profundo, sin acceso a la educación ni nada.
Hoy en día Bolivia es un país libre de analfabetismo. Digo, esto es una conquista histórica de una importancia enorme, lo mismo que Venezuela, que los gobiernos tan admirados de la Cuarta República tenían ahí más de 1 millón de personas absolutamente analfabetos. Se acabó con eso. Digo, esto no quiere decir que estos gobiernos hayan hecho todas las cosas bien. Creo que hay un problema muy serio. Si quieren podemos después que haga esta presentación inicial hablar del caso venezolano, que me tiene muy, muy preocupado, sin la menor duda, ¿verdad? Pero lo que han hecho, digamos, hasta ahora, es un salto cualitativo extraordinariamente importante. Y sin embargo, bueno, son estigmatizados por la gran prensa que ve a estas experiencias como una especie de patología latinoamericana que es preciso extirpar. Terminaría, para poder tener un ida y vuelta, con una reflexión más sobre por qué el fracaso de estos proyectos parciales de democratización que hemos tenido en nuestros países. Yo creo que hablar de democracia, y acá me meto en un tema muy de hoy en Chile, digo, en un país que a lo largo de su historia todavía su pueblo no tuvo la posibilidad de darse una constitución discutida popularmente, aprobada en un referéndum especial, como hizo el supuesto tirano Chávez, que acá algunos comparan a Chávez con Pinochet, etc. Tengo ganas de preguntar qué droga fue la que tomó que le hizo tan mal, ¿verdad? Digo, ¿qué hizo Chávez? ¿O qué hizo Evo Morales? ¿O Correa? Convoca una asamblea constituyente, amplísima, el pueblo elige, deliberaron durante 2 meses, 3 meses, sacaron una constitución, la sometieron otra vez a consulta popular y el pueblo la aprobó. Bueno, ese es un ejercicio elemental de democracia que tenemos que hacer en Chile, que es imperativo hacer en Chile para volver a relegitimar un orden político democrático a medias, con todas las limitaciones que decía yo antes, y que explica que haya más de la mitad de la gente que puede votar que ni siquiera se toma la molestia de votar. Es un indicador peligrosísimo que habla de una ilegitimidad, ¿verdad?, ya del proyecto democrático en sí. Y creo que debería preocupar a quienes están tan preocupados por la democracia en Venezuela, empezar a preocuparse de qué es lo que está pasando acá, ¿verdad? Porque este es un rasgo que a mí me parece que es decisivo y que a mí me llenó de esperanza. Yo sigo muy de cerca lo que pasa en la política chilena por muchas razones, porque viví acá muchos años, porque tengo un hijo que es chileno, digo, por vínculos de todo tipo, y yo me ilusioné porque en la campaña se dijo que iba a haber, uno de los temas iba a ser una reforma constitucional. Y si bien era medio ambiguo el mensaje, pero daba la impresión de que esa reforma no se podía hacer apelando a, como dicen los amigos de Podemos en España, a la casta política que no tiene absolutamente ninguna intención, ni siquiera ninguna capacidad de pensar en un orden constitucional alternativo para Chile. Y desgraciadamente eso fue lo que parece que se está gestando, y creo que es una medida que va a generar una gran frustración en Chile y que la gente va a reaccionar. Hay muchos que dicen, bueno, no, pero la gente ya está acostumbrada, esta apatía, algunos llegan a decir, no lo escriben porque si no se arma un lío muy grande, pero dicen, no, pero la apatía es funcional, la democracia funciona mejor. Todo esto es el manual de la ciencia política norteamericana, el manual estándar que dice que si la gente participa mucho, el proceso político se hace muy complejo y entonces las decisiones no son racionales. Supuestamente lo que se hace en ausencia de la presencia popular es racional, lo cual es insostenible, ¿verdad? Pero entonces hay algunos que dicen, no, la apatía es buena, es funcional para el sistema político. Yo digo, no, es mala. Es mala porque habla de un desinterés que se funda en una desconfianza e incluso en un desprecio muy grande para los gobernantes, y creo que eso a la larga produce efectos desastrosos y abre el camino para nuevas restauraciones autoritarias. Quería plantear eso y decir que esto también tiene que ver, este proceso de vaciamiento progresivo de la democracia, tiene que ver con el ejemplo que brota de los países desarrollados, fundamentalmente de Estados Unidos, ¿verdad?, que siempre ha sido considerada la democracia más perfecta del mundo, pero cuya involución hoy ya salta a la vista y ha dado lugar a numerosos estudios y trabajos de académicos norteamericanos, incluso gente que no era de una perspectiva de izquierda, como por ejemplo un profesor Sheldon Walling, ¿verdad?, que ya jubilado, pero un hombre con una
trayectoria notable, que escribe un libro llamado Democracia, Sociedad Anónima, ¿no es cierto? Y dice, la democracia en los Estados Unidos se ha convertido ya en un apéndice de las grandes corporaciones, y este libro es anterior a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, un fallo insólito, profundamente antidemocrático, en donde equipara los derechos de las personas a los derechos de las corporaciones. Y el fallo dice, así como sería inconstitucional y contrario a la tradición política norteamericana establecer límites a lo que una persona puede hacer con su fortuna y con su riqueza, y que si esa persona quiere de repente donar, supongamos, $50 millones para la campaña de un candidato, lo puede hacer, y el gobierno no tiene nada que decir en ese punto, no es función del gobierno decirle a una persona qué hace con su fortuna, tampoco es función del gobierno establecer límites a lo que una corporación decide hacer con sus ganancias. Y por lo tanto, abrieron la puerta, ¿no es cierto?, para el financiamiento ilimitado de las campañas políticas por parte de las corporaciones. Con lo cual, como dicen ya muchos observadores norteamericanos, que están siguiendo muy de cerca esto, porque ya se preparan las próximas elecciones, ya sabemos quién va a ganar las elecciones. Las sabemos antes del día del primer martes de noviembre. Vamos a saberlo porque una vez que sepamos cuánto recaudó cada uno, ¿verdad?, ahí tenemos claramente la línea que nos va a decir quién va a ganar las elecciones, porque el que recaude más va a poder comprar más políticos, más intelectuales, más académicos, más periodistas, tener más espacio en televisión, más espacio en la radio, más espacio en la prensa, tener más activistas que vayan a volantear o a repartir volantes o a hacer lo que sea, y ese va a ganar las elecciones. Y además se va a quedar una gran masa de la población, más de la mitad, de vuelta sin tener la menor ganas de ir a votar. Entonces creo que ese modelo, ¿verdad?, que ahora ha sido consagrado nada menos que por la Corte Suprema de Estados Unidos, abre una puerta peligrosísima, legaliza una puerta que antes ocurría por algo que pasaba por debajo de la mesa, y es el creciente control de los negocios sobre la vida política de nuestros países. Y no solo de los nuestros, sino también en Estados Unidos y en Europa, el papel de las grandes fortunas cada vez más grande, y eso va en contra de la democracia, va en contra del espíritu, de la forma, de la sustancia democrática, y hay que ver la manera de cortar de raíz ese problema, porque si no se hace, yo creo que no vamos a tener nunca democracia, o va a ser cada vez más una flor exótica que puede aparecer en algún momentito, pero rápidamente va a ser aplastada por las grandes constelaciones de poder económico que cada vez más fuerte, de manera cada vez más fuerte, se afianzan en nuestros países. Bueno, yo dejaría acá, si tenemos lugar para tener un intercambio de preguntas y con ustedes, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir hasta ahora. Sobre Cuba y la penetración. Bueno, Cuba tenía dos desafíos, ¿verdad? Uno, seguir, si se mantenía la situación actual, si se mantenía el bloqueo de los Estados Unidos, que todavía se mantiene, pero probablemente se va a levantar, enseguida vuelvo sobre esto, y otra política que era la de, bueno, abrir la posibilidad de nuevas vinculaciones económicas, políticas, culturales con Estados Unidos y asumir los riesgos que también esta alternativa lleva. Lo del bloqueo creo que está en vías de superación, no tanto por la relación con Cuba, sino por la imperiosa necesidad que tiene el Pentágono y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos de ver qué demonios está ocurriendo en lo que ellos llaman el Mare Nostrum americano, que es el Caribe. Este es el problema. Y la razón por la cual Obama está tan confiado en que el Congreso y los republicanos le van a votar el levantamiento del bloqueo, aunque eso puede tener vueltas y espacios y tal vez fase, etcétera, es que la presión fundamental proviene, vuelvo a repetir, del Pentágono y las agencias de inteligencia muy preocupadas por la presencia de Rusia y de China en esa región. Y que esto ya llegó al extremo cuando se anunció y se puso en marcha la obra del Gran Canal, ¿no es cierto?, de Nicaragua, que va a dejar obsoleto en breve plazo el Canal de Panamá. Y entonces, ante eso, evidentemente, Estados Unidos no puede prescindir de tener un punto de observación privilegiada en el Caribe, y ese punto se llama Cuba, no hay otro lugar. Puerto Rico está muy al sur y muy hacia
y muy hacia el este, como para poder ver qué es lo que está pasando ahí, tener aparatos altamente sofisticados de control, de radar, de satélites, de comunicaciones, todo eso, necesitan estar en Cuba. Y eso lo dijo la señora Roberta Jacobson, la secretaria de Estado adjunto para Asuntos Hemisféricos, cuando va al Senado a decir, bueno, cuál es su plan para Cuba, etcétera, dice, bueno, necesitamos una embajada porque necesitamos tener una cobertura para toda la gente que necesitamos que trabaje allí, ¿verdad? Y esa cobertura se refería básicamente a esta gente que se dedica a tareas de inteligencia y observación a ver qué es lo que está pasando en el Caribe. Entonces yo creo que el bloqueo se va a levantar y ahí el gran desafío que va a tener Cuba entonces, ya superado esto, porque el bloqueo conducía a una situación de creciente penuria económica y de un verdadero desastre económico en Cuba, hay que ser conscientes de eso. Lo que le ha costado a Cuba el bloqueo equivale por lo menos a 2 planes Marshall en contra. Entonces, pedirle a los cubanos que siguieran resistiendo a pie firme un bloqueo que los condena a privaciones de todo tipo, me parece que nosotros como latinoamericanos no le podemos ni le debemos exigir eso. Pero ahora tienen el otro desafío. Y yo ante eso digo lo siguiente, ¿cuál es la gran fortaleza de Cuba? La gran fortaleza de Cuba no está en la economía, está en la política, en la cultura. Y yo creo que los cubanos tienen una tradición antiimperialista que data mucho antes de que Fidel hubiera nacido, que data de Martí, ¿no es cierto? Y esa tradición está hecho carne en el pueblo cubano. Y ellos no van a actuar como actuaron algunos países de Europa del Este cuando se vino abajo el muro de Berlín y cuando implosionó la Unión Soviética, que no tenían un conocimiento directo de lo que era el capitalismo y mucho menos el imperialismo, mientras que los cubanos lo tienen ya en el ADN genético de esa nación, de manera tal que yo confío en que ellos van a poder sortear exitosamente el proceso de creciente presencia de la cultura americana, que por otra parte ya está muy presente en Cuba, porque eso no, la idea de que Cuba es una especie de Corea del Norte en el Caribe no tiene asidero en la realidad. Cuba está muy influenciada por todo lo que está pasando en los Estados Unidos, por las modas culturales. A ver, en la música, por ejemplo, se nota muy claramente lo que era la música no tradicional, porque el tradicional es el son cubano, pero digamos la salsa o la nueva música que aparece en los años 70, 80, ahora está desplazada por el rap, ¿verdad? Y por el reggaetón y la música que se desarrolla en los barrios marginales de Nueva York y de las grandes ciudades americanas a cargo de afroamericanos y de hispanos. Esa es la música que hay hoy en Cuba. De manera tal que pensar de que Cuba va a encontrarse con una novedad ante esta apertura económica y política, los cubanos ya tienen muy bien caracterizado qué es lo que se les viene y van a tener una buena respuesta. Yo confío. ¿Perdón? Y Guantánamo, pero Guantánamo es la segunda base más grande que tienen los Estados Unidos fuera del territorio americano. Después de Guam en las Filipinas, creo que esa es la segunda. No, esa no la van a alargar, sino, no hay que hacerse ninguna ilusión. Pero por lo menos se puede exigir fuertemente el cierre de la cárcel de Guantánamo, que Obama quiso cerrar y que no pudo cerrar porque Obama influye en la Casa Blanca, pero poquito. No mucho. Claro, no le hacen caso, la verdad. En general, los presidentes americanos, yo me río cuando leo en la prensa el personaje más poderoso del mundo. Por favor, un hombre que quiere cerrar una cárcel que es un oprobio para los Estados Unidos y hay un grupo de gente ahí debajo de la mesa que son lo que ellos llaman el poder invisible en los Estados Unidos, que le dicen no señor y no señor, y el hombre tiene que callarse la boca y obedecer. Así que, un balazo porque ¿cómo? No le han pegado un balazo. Pero ya le dijeron que, mira, a mí me dijo, esto ya es copucha de colega, ¿no? Me dijo un colega norteamericano, me dijo, mira, dice, a Obama le dijeron, si nos cargamos a los hermanitos Kennedy, que era de la aristocracia de New England, ¿tú crees que vamos a tener reparos en hacerlo con un pinche negro como tú? Sí, le dijeron eso, parece. Eso me lo dijo un colega que está muy metido en el estudio de política americana, me dijo, mira, Obama tenía otras ideas, pero le dijeron, tus límites son estos. Vamos a ver. Pero bueno, gracias por el comentario. La otra, Carlos, tu pregunta sobre los cambios institucionales.
Yo creo que es muy importante. Reconozco que en la época aquella de la Unidad Popular sí había gente que planteaba esto, grupos, organizaciones, ¿verdad? Yo creo que es importante retomar eso hoy y me parece que es fundamental. Yo creo que es fundamental porque además la prueba está muy clara de que, primero, una constitución que por más que se le hayan hecho algunas reformas, fue gestada por un régimen como el de Pinochet, no tiene lugar, no puede tener lugar en un ordenamiento democrático. Es un oxímoron. Constitución pinochetista, democracia política, no hay manera, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Y creo que no hay que dejarlo eso en manos de la casta política tradicional chilena. Yo te digo, me he sorprendido de ver que algunos de aquellos personajes de los años finales de los 60, principios de los 70, todavía siguen funcionando en la política chilena, cuando ya eran muy despreciados en aquella época por las cosas que decían. Pero bueno, siguen todavía por ahí, algunos con sillas en el Senado, digamos, y realmente hay que hacer una renovación muy fuerte. Yo me temo que este tema de la corrupción, ¿verdad? Que muchos dicen, bueno, una novedad, no es ninguna novedad. Yo llegué acá a este país por primera vez, fue 66, hace 49 años. Llegué muy jovencito, ¿verdad? Y yo llego en medio del famoso escándalo, por lo menos famoso, a mí me marcó el escándalo del túnel Loprado, en donde en ese momento había un gobierno demócrata cristiano, y la negociación por ese túnel fue absolutamente fraudulenta. Yo me acuerdo como si fuera hoy, la revista Punto Final sacando una serie de informes sobre la manera como la corrupción se había adueñado de la gestión gubernamental, el caso del túnel Loprado. Me parece interesante traer esto a colación, porque mucha gente con la cual hablé estos días dan este fenómeno como una novedad. No hay ninguna novedad. Lo que pasa es que, primero, se hace con mucha delicadeza lo que en otros países de América Latina hacemos a lo bestia, ¿verdad? Acá, digamos, la corrupción va con guante blanco, bien habladita, digamos, como corresponde, digamos, ¿no es cierto? En cambio, te vas a Argentina, Brasil, y la cosa se hace mal, se hace de una manera sin guardar la forma. Pero en segundo lugar, acá el tema que hay, el fenomenal blindaje mediático que tienen los gobiernos de derecha en Chile, que no lo tienen en ningún otro país, ¿verdad? Entonces el blindaje mediático, a partir del control que tiene el Grupo Mercurio y los grupos aledaños, que hacen que estos temas no sean temas que surjan ante la opinión pública, y cuando surgen, porque no se los puede ocultar, aparecen como grandes sorpresas, no son sorpresas. Vuelvo a repetir, 49 años atrás el tema el túnel Loprado estaba ahí a la vista de todos. Creo, volviendo al eje central de tu argumentación, muy importante que eso se haga. Hay que ver si hay fuerza política. Vencer a la partidocracia no es fácil en ningún país, ¿verdad? Porque son sectores que tienen el manejo de los recursos estatales muy fuertes, y creo que en función de eso se va a requerir una acumulación de fuerza y además, algo que conecto con la pregunta del joven, que es lo siguiente: los movimientos que puedan encabezar esto, que seguramente van a atraer hacia sí algunas fracciones de partidos políticos que están en este proceso, tienen que tener muy claro una estrategia de poder. A mí lo que me preocupa, que yo muchas veces veo, ¿no es cierto?, movimientos sociales muy vigorosos en América Latina que dicen, siguiendo estas modas intelectuales, ¿verdad?, de Holloway y de Harry, Negri, etcétera, de que no hay que tomar el poder. Si no se toma el poder, todo esto queda, digamos, en un ensayo académico, literario, una reunión de este tipo, pero que no cambia la vida de las sociedades. Entonces, hay que tener una estrategia para la toma del poder. Esta estrategia puede ser institucional o no. Los cauces institucionales te permiten avanzar en un proceso vigoroso de cambio o están ocluidos. La impresión que tengo yo es que en general, en toda América Latina, en Argentina es lo mismo, esos cauces no te dan mucho margen para un movimiento de renovación como se requiere. Entonces hay que tener una estrategia que vaya más allá de lo institucional y que se apoye en la capacidad que la gente movilizada en la calle tiene para conseguir grandes cambios. Y esto hay que tenerlo muy claro, pero no significa que una estrategia no sea institucional, no significa que no tenemos que tener ninguna estrategia. Tenemos que tener una estrategia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son las tácticas concretas? Una política de alianza. ¿A quiénes podemos atraer en un proyecto de esta naturaleza? ¿Quiénes son los sectores en la sociedad chilena que pueden ser movilizados para esto? Yo creo que potencialmente hay muchos. Sí, dime.
sea que la antigua contradicción entre reforma y revolución podría ser, como sucedió en los países andinos, eliminada absolutamente. Y hoy día podría haber más convergencia entre reforma y revolución. Absolutamente. Bueno, Carlos, yo creo que eso fue uno de nuestros malos entendidos, de pensar en un antagonismo entre reforma y revolución. ¿Por qué? Y fíjate que vuelvo a este país y vuelvo a una experiencia. Esto lo dijo en Chile, en el año 71, Fidel, en el discurso que hizo allá en la Universidad de Concepción, que yo recomiendo volver a leer. No sé si está ese libro disponible, Fidel en Chile se llamaba, lo había sacado Quimantú en el año 72, el discurso fue de Fidel a fines del 71, y ahí él decía algo muy interesante, porque le plantearon esta pregunta, era una pregunta de toda la vida, y él decía, miren, nosotros cuando nos paramos en Sierra Maestra, no teníamos un proyecto de revolución, teníamos un proyecto reformista, ¿verdad? Porque queríamos volver a la Constitución del 40, expropiar con indemnización algunos grandes capitales norteamericanos que tenían empresas de electricidad, teléfono, etcétera, una reforma agraria a los latifundios más grandes, etcétera, también con indemnización. Y no pensábamos en que el proceso se iba a desenvolver de esa manera. Luego, en el fragor de la lucha, y cuando triunfa la revolución, y ante la reacción de los enemigos, y ante la reacción de Estados Unidos, ese proceso de reforma se va transformando en un proceso revolucionario. Y cuando uno se pone a ver eso, y se pone a ver, bueno, ¿cómo empezó la Revolución Rusa? ¿Cuáles eran las consignas revolucionarias que tenían los bolcheviques en ese momento? Pan, tierra y paz. Que cualquiera que levante esa consigna hoy nos fulminarían diciéndole eres un reformista incorregible. Bueno, pero eso fue el punto de partida de un proceso revolucionario. Si las revoluciones no salen como un rayo, perdón, no sé qué pasó, no salen como un rayo en un día sereno. Las revoluciones vienen como producto de un proceso que va avanzando, y en ese avance lo que empezaba como una tímida propuesta de carácter reformista, de repente se convierte, por la dialéctica famosa de las revoluciones, se convierte en un proceso revolucionario. Creo que entonces no veo yo ninguna contradicción, y creo realmente alentaría mucho a los compañeros que están interesados en avanzar en esa línea, de que no se dejen intimidar cuando le dicen eres un reformista. Saquen pecho y avancemos, porque transformar esa reforma en revolución se van a encargar los de la derecha y el imperialismo. Ellos van a hacer, claro, ellos van a hacer que esa reforma termine siendo un proceso revolucionario. Bueno, creo que más o menos por ahí voy con las dos preguntas, ¿no? La tuya, Vanessa. Vamos a otra. Sobre la pregunta del compañero, riesgo del caudillismo. Mira, yo creo que en la tradición del pensamiento socialista, marxista y no marxista, hay una especie de premisa, ¿no es cierto? Y es que son las masas las que hacen la historia, y que por lo tanto los individuos, los líderes, los caudillos no cuentan. La evidencia concreta de los procesos revolucionarios demuestran, por el contrario, de que cada uno de ellos está asociado con un liderazgo excepcional. No pueden entender la Revolución Rusa sin Lenin, la Revolución China sin Mao, la Revolución Vietnamita sin Ho Chi Minh, ¿no es cierto?, la Revolución Cubana sin Fidel, la Revolución Sandinista, que arranca con Sandino precisamente, tiene la caída, luego se recupera. Digo, estos procesos grandes de transformación, ¿verdad?, y están asociados indisolublemente a la figura de un personaje extraordinario, que asume, digamos, sintetiza las demandas de la época. No solamente en proyectos revolucionarios de carácter socialista o emancipatorios, toma, digamos, la lucha contra el despotismo monárquico en Inglaterra, la figura de Cromwell, Napoleón, digamos, llevando algunos de los principios, no toda la Revolución Francesa. Entonces, el riesgo de que en estos procesos sí aparezcan personalidades sobresalientes, excepcionales, algunos le dicen carismáticos, yo no sé mucho de eso, no creo mucho, pero bueno, en todo caso, es un rasgo inevitable. Ahora, tú dices, bueno, y entonces, ¿por qué en estos procesos tiene que haber una obligatoria alternancia de liderazgos políticos
independientemente de lo que opine la sociedad, simplemente porque hacemos un diseño constitucional en donde decimos de que hay elección indefinida, o reelección indefinida. A mí, si la reelección indefinida surge de elecciones transparentes, en contexto de libertad de competencia, el problema que había con Chávez era que no le podían ganar. En vida de Chávez hubo, creo que 13 elecciones, ganó 12, perdió una por el 0.5% de los votos, que era una reforma parcial de la Constitución, y ganó todas las demás. Pero modificó la Constitución precisamente para poder ser candidato. Sí. Como ahora lo está haciendo Evo Morales. Ahora yo digo, ¿cuál es el problema con eso? Si hay libertad electoral y la gente puede votar, si los pueblos originarios, después de 500 años, encontraron un gobernante que les hace caso y trata de favorecerlos, ¿por qué deberíamos ponerle límites, salvo que me diga de que ese hombre transforma su régimen en una tiranía, conculca las libertades públicas, reprime a la disidencia? Bueno, en ese caso otra historia, pero esto no es algo que podamos decir de Bolivia hoy. Incluso lo que está pasando en Venezuela, yo quiero aclarar esto, porque acá han venido estas señoras a hacer una campaña además existe en la ciudad de Santiago una oficina permanente de la MUD, de la Mesa de Unidad Democrática, acá en Santiago de Chile. O sea, la MUD de Venezuela tiene instalada una oficina acá. Yo digo, por delitos como los que cometió Leopoldo López, en Estados Unidos ya tendría sentencia firme y una pena de prisión de fácil 20 años y probablemente podría llegar a ser perpetua si también le acusan la comisión directa de crímenes como un asesinato. Sin embargo, en Venezuela hasta ahí el hombre se puede dar el lujo de decir no voy a la audiencia que cita el juez, y tiene toda la prensa y tiene todo el aparato político de Estados Unidos y sus aliados locales diciendo de que es un disidente perseguido. No es un disidente perseguido, es un señor que cometió un crimen que en Estados Unidos se llama sedición, y el crimen de sedición, si incluye muerte de algunas personas que se le pueden atribuir directamente a él, no indirectamente, es cadena perpetua. Y si esto lo hace él en colusión con otros, son 25 años. En Venezuela está ahí y probablemente salga un poco tiempo más por la enorme presión internacional. La prensa hace aparecer como disidentes, ilegítimamente perseguidos, ilegalmente perseguidos, gente que bajo la ley norteamericana, bajo el Código Penal, son delincuentes que merecen penas de 20-25 años de cárcel. Entonces me parece que es importante aclarar esto, más allá de que, por ejemplo, yo creo que Maduro está haciendo un gobierno con muchos problemas, y yo personalmente creo que tiene que hacer un cambio muy claro de énfasis y tiene que resolver la cuestión económica, dos cuestiones fundamentales, la económica y la lucha contra la corrupción, en la cual no se ha demostrado tener la fuerza que tiene que tener. Tiene que priorizar, más que polemizar con la oposición. Yo personalmente, si me escuchara a mí, le diría, mire, no hable más con discursos para convencer a la oposición ni nada, usted gobierne bien, preocúpese por resolver el problema económico, que es muy serio, y resolver el problema de la corrupción, que es gravísimo, y que viene, esto no viene del chavismo, reconozcamos, digamos que un proceso, una estructura administrativa, estatal, profundamente corrupta, que viene por lo menos de los inicios de la Cuarta República y si no antes. Pero yendo entonces al eje de su argumentación, si hay elecciones genuinas, si como dice Jimmy Carter del proceso electoral norteamericano es más transparente y seguro que el de los Estados Unidos, en donde impusieron un presidente como George Bush haciendo una trampa fenomenal en Florida, ustedes recordarán, que fue la Corte Suprema del Estado de Florida la que dijo que había ganado él, no contaron una serie de mesas en donde había votos de afroamericanos que votaban en contra, y bueno, eso en Venezuela no pasó, hasta ahora nunca. Por ahí pasan las próximas elecciones, hasta ahora no pasó. Pero si en ese marco de elecciones así, la gente elige y dice quiero que siga gobernando Chávez, o que siga gobernando Evo, o Correa, digo, ¿desde dónde podemos decir no? Usted, pueblo, usted, ciudadano, no tiene derecho. Si encontró un líder que le satisface y que tiene una enorme popularidad y usted quiere, no tiene derecho.
Porque nosotros, desde la sabiduría, decimos que la alternancia es mejor. Y usted cállese la boca, así que aguántese 2 periodos, como hacen en Estados Unidos, y basta. No hay ningún fundamento jurídico, ni filosófico, ni moral, ni nada para eso. Digo, ahora, por supuesto, hay siempre riesgo en la política, tener el riesgo de que el líder así después degenere. ¿Por qué no? Claro, la historia demuestra que puede ser que degeneren, pero también degeneran otros que no han sido reelectos. O sea, bueno, sobre si se instalaron bases para una democracia. Ahora, ¿cómo se avanza en Venezuela? Bueno, yo creo que en el caso, siguiendo con lo de Venezuela, creo que un avance fundamental es la lucha contra la corrupción. Para mí es definitivo eso. Yo creo que no ha habido una política efectiva de combate a la corrupción en Venezuela, y eso está dañando enormemente al gobierno. El gobierno tiene que identificar a los corruptos y identificar también a los corruptores. Cuidado con eso, ¿no? Porque si hay corruptos en el Estado, porque hay corruptores en la sociedad civil. Si no, no es una autocorrupción. Ahí hay alguien que soborna y uno que recibe el soborno, ¿verdad? Bueno, identificar y establecer reformas en el Código Penal para que las sanciones sean durísimas para aquellos. En segundo lugar, tiene que resolver la crisis económica. Ahora, es muy difícil. Venezuela tiene una frontera de más de 2.000 kilómetros con Colombia. Colombia tiene un sector de la ultraderecha enquistado en el Estado que ha tenido como misión sabotear de todas maneras el proceso venezolano. No podemos ser ingenuos en eso. Pues Uribe llenó de paramilitares a Colombia. A Venezuela. Llenó de paramilitares a Venezuela. El narcotráfico, del cual Uribe es una de las cabezas, y esto no es mi opinión, vayan al Archivo Nacional de los Estados Unidos, que está depositado en la George Washington University, se pueden entrar por internet. Ustedes entran a los archivos nacionales en internet de la George Washington University, pongan Álvaro Uribe Vélez y van a ver lo que les sale. Uno de los principales capos del narcotráfico de Colombia. Pararon la publicación de los datos después del año 1993, pero digamos, en cuanto salgan esos datos desclasificados van a ver lo que es eso. Bueno, esa frontera de 2.000 kilómetros, ¿no es cierto?, es un problema casi insoluble para Venezuela. ¿Por qué? Porque en un gesto de demagogia y de populismo baratísimo, irresponsable, cometido durante la Cuarta República, no por Chávez, se le dijo a los venezolanos: señores, el petróleo de ustedes, así que acá petróleo casi gratis para todos. 2 centavos de dólar el litro de gasolina o benzina, ¿cómo se le dice en Chile? Benzina, ¿no? Benzina, 2 centavos de dólar el litro de benzina. Cruzando la frontera, $1,50. Entonces, imagínense lo que es el tráfico. Ese tráfico es incontrolable. Ahora, Chávez trató de poner un precio de la benzina más o menos razonable. Razonable era llevarlo a 10 centavos. No pudo. La reacción fue tan brutal, incluso en los círculos más allegados, que no, mire, esto es parte de la identidad nacional venezolana. Y entonces llega a una irracionalidad absoluta y a una imposibilidad de controlar lo que ellos llaman el bachaqueo, el contrabando. Porque el estímulo es tan grande, imagínate, de 2 centavos a $1,50. Además, el cruce de la frontera entre Colombia y Venezuela, salvo en un pequeño tramo, es tan sencillo como cruzar la Alameda. No tenés problema, hay un pequeño río que la más de la vez está seco, y cuando hay agua también podés cruzar sin ninguna dificultad. Entonces, tienen que resolver este tema con corrupción económica y después organizar una fuerza política en serio que no está organizada. Entre nosotros, el PSUV no es un partido político ni revolucionario ni reformista, porque no es partido político. Es un sello de goma y nada más que eso. Y antes eso se suplía con la capacidad extraordinaria de Chávez de concitar voluntades, de atraer gente, de aglutinar, pero Chávez se murió. Y entonces ahora Maduro no tiene esa capacidad, ¿verdad? Porque es muy excepcional lo de Chávez, y no hay un aparato político partidario ni un movimiento social que pueda llevar esa bandera adelante. Sin eso el proceso no va a avanzar. Y por eso yo creo que estamos acá en un momento muy difícil, y quiero decir esto. Venezuela es nuestra Stalingrado. Si la batalla de Venezuela se pierde, y por razones endógenas y por razones de la agresión imperialista, Venezuela y ese proceso se cae y se derrumba,
el efecto para todos los procesos políticos progresistas, reformistas, aunque sea tibiamente reformistas y de izquierda en América Latina, el futuro va a ser muy negro. De manera que esa es una batalla para todos nosotros, no es solamente algo que le pasa ya a los venezolanos y que a nosotros no nos afecta, nos va a afectar muchísimo, porque sería, digamos, un efecto dominó muy negativo que se extendería por toda la región y sería muy difícil poder recomponer, ¿no es cierto?, la fuerza después de un fracaso como ese, en donde tendríamos que empezar prácticamente desde cero. Entonces creo que es fundamental que tengamos claro eso y por eso toda la solidaridad que podamos tener con Venezuela es poca, porque ahí se juega mucho de nuestro propio destino en Chile, en Argentina, acá en el Cono Sur. Sobre la pregunta del señor, lo de aplicar el marxismo con, digamos, son cuestiones que dependen, digamos, de la correlación de fuerza, depende de quién es el rival, qué hace, cómo lo ataca, cómo no lo ataca. Estoy de acuerdo, creo que no hay que aplicar, estas no son cosas de dogma, ¿verdad? Uno va avanzando y va aplicando, pero digamos, hay una política de recuperación de la propiedad, por ejemplo, los recursos básicos del país es impostergable. Creo que lo que se hizo acá con la Unidad Popular es un programa perfectamente razonable, ¿verdad? O sea, reforma agraria, reforma del sistema bancario, nacionalización del cobre, y se puede avanzar más. Depende, digamos, de la correlación de fuerza, depende del proyecto, depende de la razonabilidad del proyecto. Yo creo que no hay un elemento dogmático. Lo que claramente no se puede hacer es emular o reintentar aplicar una vez más el modelo soviético, que surgió como consecuencia de la necesidad, no de la virtud, ¿no? Un poco aquello de Rosa Luxemburgo. Es decir, estaba, la Unión Soviética o la República Soviética en ese momento tuvo que expropiar todo porque había una conspiración universal y había casi 20 ejércitos europeos, ¿verdad?, asolando el territorio soviético. No tenían más remedio. Pero después no hay que hacer de eso virtud, fue una necesidad, una estatización total. Después Lenin trató de dar marcha atrás con la nueva política económica. Bueno, pero Lenin tuvo este atentado, muere muy joven, ¿no es cierto?, muere a los 54 años y el proyecto evidentemente se distorsionó. Así que no hay una aplicación dogmática, coincido con usted. Sobre la democracia directa, sí. Yo creo que, fíjese que hay varias en la Constitución bolivariana, en la de Venezuela, en la de Colombia, perdón, en la de Ecuador y en la de Bolivia, existe este instituto. Existe la posibilidad de la iniciativa ciudadana, el referéndum revocatorio es muy importante. Digamos, el dictador Chávez en su constitución incluyó un referéndum revocatorio que permite que la gente diga, bueno, el gobierno gobierna mal, chao, para afuera. Y está todo legalizado, está estandarizado. No existe referéndum revocatorio en la Argentina, no lo existe en Chile, no lo existe en Brasil. Por eso cuando la gente alegremente dice, no, aquello es una tiranía, bueno, pero miremos la viga que tenemos en nuestros ojos, por favor. Aquella institucionalidad que tienen en Venezuela, Bolivia y Ecuador es muy avanzada y permite esto que usted dice. Ahora, por ejemplo, en la Argentina existe algo parecido pero no se aplica. Existe una provisión constitucional, pero bueno, ahí empezaron algunos argumentos leguleyos de los abogados de la derecha, total que no se puede aplicar. Pero eso del RIC, el referéndum de iniciativas ciudadanas, me parece muy buena idea. Está contemplado en la constitución de aquellos tres países. ¿Una ronda más? Bueno, hasta en Estados Unidos. Hasta Estados Unidos, a nivel local. Sí. Acá hay una democracia de seguridad nacional o con apellidos, como decía la señora recién, ¿no es cierto? Y en donde la criminalización de los movimientos sociales ha adquirido una intensidad en los últimos años muy, muy preocupante, ¿verdad? No era que antes se los miraba de buena manera, pero me parece que todo este asunto de la aplicación de la ley antiterrorista tiene que ver justamente con la preocupación de Washington para controlar esta parte del mundo, que es la más importante para ellos, ¿no? Este es un tema, sería tema de otra charla, pero mucho más importante que Medio Oriente para Estados Unidos es América Latina, el Caribe.
a pesar de que ellos siempre dicen que no, que somos irrelevantes, que lo que importa es Medio Oriente primero, después Asia Central y después Extremo Oriente, después Europa o viceversa, pero que en realidad América Latina, lo dijo Arturo Valenzuela, él nació acá en Chile, fue secretario de Estado adjunto para asuntos del hemisferio occidental de Obama. Cuando se produjo la tentativa del golpe contra Correa, dijo, no, pero el presidente Obama no tiene tiempo para preocuparse de un acto de indisciplina policial, dice nosotros. Y ahí dijo, primera prioridad, Medio Oriente, después Europa, después Extremo Oriente, por China, Japón, Corea del Norte, y después en cuarto lugar Asia Central, y quinto lugar África, y si hay mucha conmoción, bueno, entonces América Latina sube un tanto, y está, son tonterías, digamos, que mentiras, ¿verdad?, cuidadosamente elaboradas, ante lo cual uno dice, bueno, si es tan irrelevante América Latina, explíqueme por qué la primera doctrina de política exterior de Estados Unidos fue la Monroe, dedicada a América Latina, 1823, y la segunda doctrina que elabora Washington es dedicada a Europa en 1918. Hay casi un siglo de distancia, y que se explica por qué lo que dicen, usando un refrán muy propio de los americanos, first thing first, o sea, las cosas primeras vienen primero, y primero viene América Latina, después Europa. Y a la hora de contener la expansión del comunismo soviético, cuando estalla la Guerra Fría, el telegrama de Kennan y la nueva doctrina de la contención, el primer continente que ponen a resguardo de la maldad soviética fue América Latina, 1947, el TIAR. Y recién después, en 1949, se preocupan de Europa. ¿Por qué? Porque Europa se puede hundir, Europa se puede caer, puede pasar cualquier cosa, pero América Latina no, porque es de ellos. Hay que entender, miren, voy a contar una pequeña anécdota, pero que resuelve todos estos dilemas. Hace cosa de, bueno, fue en el año 1997, el señor Zbigniew Brzezinski, que es el más grande intelectual orgánico del imperio, Brzezinski, presenta su libro en la Universidad de Columbia llamado El Gran Tablero Mundial, ¿verdad?, sobre las relaciones internacionales, el papel y la primacía de los Estados Unidos, etc. Hace la presentación, una sala colmada, más grande que esto, y habla, bueno, los imperativos estratégicos de Estados Unidos en Europa, en Extremo Oriente, en Medio Oriente, en Asia Central, en África, y no habla ni una palabra de América Latina. Yo estaba ahí, junto con un par de colegas, y le preguntamos, profesor, ¿cómo es que en todo su prolijo análisis del papel de los Estados Unidos en diferentes continentes no habla de América Latina? Dice, América Latina no hablo en este libro de América Latina porque tampoco hablo de Oklahoma y de Massachusetts. Ustedes les cuesta entenderse, yo cuenta por el acento que no éramos norteamericanos, les cuesta entender que para los Estados Unidos América Latina no es un tema de política exterior, a ver si lo entienden, es un tema de política doméstica, por lo tanto no tiene lugar en mi libro. ¿Quedó claro? Bueno, digo para aquellos de la derecha que dicen, está siempre hablando del imperialismo, no, pero ellos lo dicen. Él me dio una lección, me dijo, ustedes son parte, lo de ustedes entra en la política doméstica de los Estados Unidos, no es política exterior. Entonces, bueno, con eso te das cuenta de que la lucha contra el imperialismo es una lucha por la supervivencia nuestra, ¿verdad? Porque el proyecto es realmente, y además hay varios presidentes americanos que lo dijeron, ¿no? En este libro último mío, El América Latina, la geopolítica del imperialismo, que estoy, no sé, luchando, bregando, rezando para que se publique en Chile, porque parece que es una misión imposible, se publicó en muchos países, menos acá. Ahí yo cito a un presidente norteamericano, William Taft. En 1912 Taft dijo, no estará lejano el día en que nuestra bandera ondee desde Alaska hasta Tierra del Fuego, pasando por Panamá, incorporando una región que ya es nuestra por la superioridad de nuestra raza, pero es nuestra de hecho y tiene que serlo de derecho, porque él era un abogado, muy cultor, digamos, de las formalidades jurídicas. Digo, entonces ante eso tenemos que ser conscientes de que evidentemente la presión para enviar soldados a la Escuela de las Américas, para aprobar una legislación antiterrorista, presión brutal, en la Argentina se ejerció también, y Cristina Kirchner tuvo que aprobar una ley antiterrorista, la misma que aprobaron acá, producto del imperio que exige eso. Y por supuesto, para el imperio hubo desde la salida de la Segunda Guerra Mundial, dos actores claves en la política de América Latina que ellos dijeron que había que trabajar
y que había que cultivar. Los intelectuales y los académicos, ¿verdad? Porque eran la gente que maneja el mundo de las ideas y de los medios de comunicación de masa. Ahí incluían también, por supuesto, en derecho propio a los periodistas. Y el segundo actor fundamental, las Fuerzas Armadas. Entonces digo, con el poder de las ideas, el poder blando que le dicen hoy, y el poder de las armas, el poder duro, tienen el continente controlado. Se les escapó, ¿no es cierto?, a fin de siglo, porque en el apogeo del neoliberalismo, el holocausto social que produjeron en la región fue tan grande que hubo una reacción. Reaccionó primero Chávez, después Correa, después Evo, después Lula, después Néstor, después Tabaré, digo, un grupo muy heterogéneo, pero en todo caso todos se plantaron e hicieron posible la derrota del ALCA en Mar del Plata. Y el ALCA era el gran proyecto de Estados Unidos para el siglo XXI en América Latina. Por eso ahora vienen a cobrarse la cuenta, ¿no es cierto? Y el ataque que están haciendo contra Dilma tiene que ver con eso, porque a Lula lo acusan de haber sido cómplice del plan diabólico hecho por Fidel y ejecutado por Chávez en Mar del Plata. Y ahora van a cobrar, como le están cobrando a Cristina. A Tabaré ya le cobraron porque era de ellos, ¿verdad? Actuaba para ellos. En Mar del Plata Tabaré hizo un papel lamentable, junto con Ricardo Lagos y Vicente Fox. Un trío de aquellos, ¿verdad?, que hablaban, digamos, como si fueran empleados de Bush en ese momento. Entonces, claro, criminalización, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Yo creo que amenaza de golpe militar yo no veo, entre otras cosas porque ya no es necesario. Digo, gobiernos neoliberales hicieron políticas mucho más ultra que las que hicieron gobiernos militares. En Chile, por ejemplo, en Argentina, en Brasil mismo. Fernando Henrique Cardoso avanzó en contra de la reforma agraria mucho más que lo que avanzaron los gobiernos militares. Así que, bueno. Y sobre la señora, sobre la democracia, es posible, yo diría que ese ciclo, que la democracia capitalista evidentemente cumplió, está agotada. O si quieres la democracia mal llamada representativa, que no representa a nadie, esa está agotada. Tenemos que inventar nuevas formas. Y no va a ser fácil, digamos, porque lo que decía el señor acá, una democracia directa o semidirecta a partir de... Eso es viable, es posible. Pero tenemos estados territorialmente muy extensos y entonces hacer funcionar una red democrática, por ejemplo, en un país como Brasil, ¿cómo haces? ¿Verdad? Hay que ver la forma. Yo no digo que no, pero lo que sí digo, coincido contigo, que probablemente el ciclo de la democracia representativa liberal, como la conocemos, definitivamente está agotado. Eso no hay duda. Basta ver la política en los países europeos o la política en Estados Unidos y lo que estamos viendo ahora acá para ver que esa una democracia meramente formal, sin gusto a nada, que no resuelve ninguno de los grandes problemas de la sociedad. Ahora, el reemplazo, una democracia protagónica, participativa, hay posibilidades. Las nuevas tecnologías de comunicación abren un mundo de posibilidades notables, ¿verdad? Tú puedes tener hoy en día, puedes hacer un referéndum, ¿no es cierto?, con una votación universal, qué sé yo, gente mayor de 16 años o lo que sea. Hoy las tecnologías te permiten esto. Hay que ver cómo se usa la tecnología, los recaudos para evitar una distorsión de la voluntad popular, pero creo que tenemos que tener la audacia de decir es necesario pensar e inventar, porque con pensarla no ganamos nada. Nosotros la podemos pensar, nos sentamos a pensarla y sacamos muchas ideas, pero hay que ver en la práctica social cómo eso se da. Yo creo que en ese sentido, cuando Evo Morales dice el mío es un gobierno de los movimientos sociales, creo que está diciendo algo interesante. Claro, es un gobierno que para el purismo democrático o constitucionalista puede ser un poco desprolijo, es engorroso, es muy dado a las eclosiones de carácter tumultuario, digo, pero bueno, ahí yo me refugio en esa observación de Maquiavelo que decía que lo que hizo grande la República Romana fue no fue la tranquilidad del Senado, sino el conflicto en las calles y la lucha entre los tribunos del pueblo y los senadores. Y yo creo que esto es bueno. A veces se habla de que buena gobernanza es cuando hay tranquilidad. No, tranquilidad en los cementerios. Buena gobernanza es poder gobernar bien en medio de la lucha social que surge de intereses diferentes, situaciones diferentes, que no pueden ser suprimidos
por la formalidad democrática. Creo que hay que ir hacia nuevas formas. Chávez le llamaba una democracia protagónica, ¿no es cierto? Él le dio mucho impulso a los consejos comunales. Son formas embrionarias que están naciendo, pero también están naciendo en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Y en Estados Unidos la represión al movimiento Ocupemos Wall Street fue durísima, lo cual quiere decir que ellos están preocupados porque ven que eso puede funcionar. Bueno, estamos... Muchas gracias, Alirio. Bueno, muchas gracias a todos. A quien le interese adquirir el libro, lo pueden encontrar al final de la sala. El libro está muy barato, además agrego, no cobro ningún derecho de autor, así que no es mi interés vender. Pero ven, cómpralo porque está muy barato. Al final de la sala. Ahí al final. ¿Cómo?